Claro, aquí tienes el guión traducido al español, con todas las referencias a Canal eliminadas. Bienvenidos a este viaje a través de uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de las montañas Ozark. Antes de comenzar, te invito a que dejes en los comentarios desde dónde nos estás viendo y la hora exacta a la que estás escuchando esta narración. Nos interesa saber los lugares y los momentos del día o de la noche a los que llegan estas cuentas documentadas. En el invierno de 1879, dos hermanos, Thomas y William Hargrove, partieron de su casa en Springfield, Missouri, para realizar un estudio geológico de una sección remota de las montañas Ozark. Su expedición estaba programada para durar 3 semanas. Ninguno de los dos regresó. Lo que siguió fue una serie de relatos contradictorios, pruebas extraviadas y silencios que han persistido durante generaciones. Los pocos fragmentos que quedan cuentan una historia mucho más inquietante que un simple caso de hombres perdidos en la naturaleza. Según los registros del condado de Greene County, Missouri, Thomas Hargrove, de 32 años, y William Hargrove, de 28, eran geólogos aficionados muy respetados que ya habían cartografiado varios sistemas de cuevas en la región. Thomas sirvió brevemente como cartógrafo durante el último año de la Guerra Civil, aunque no vio combate. William había estudiado en un seminario en St. Louis antes de abandonar sus actividades religiosas por las científicas. Su padre, el juez Edmund Hargrove, era una figura prominente en la sociedad de Springfield, lo que quizás explique los inusuales recursos dedicados a su búsqueda después de su desaparición. El invierno de 1879 fue inusualmente duro en los Ozarks. Los registros meteorológicos de la época indican temperaturas promedio de 12 grados Fahrenheit, menos 11 grados Celsius, durante todo enero, con varias nevadas que superaron las 8 pulgadas, 20 centímetros. Generalmente se desaconsejaba viajar durante esta temporada. Sin embargo, los hermanos eligieron este momento para su expedición. Según cartas descubiertas entre los documentos familiares, en 1923 creían que la reducción del follaje proporcionaría una mejor visibilidad de las formaciones geológicas. Los hermanos Hargrove partieron de Springfield el 12 de enero de 1879, viajando hacia el sureste, hacia la remota región del condado de Shannon. Llevaban suministros para aproximadamente un mes, incluyendo equipo de topografía, alimentos en conserva y equipo de invierno. Su destino declarado era una serie de formaciones de piedra caliza cerca de lo que ahora es el río Current. Un conductor de diligencia llamado Elijah Morton informó que los dejó en el pequeño asentamiento de Eminence, desde donde planeaban continuar a pie. Este fue el último avistamiento confirmado de los hermanos por parte de alguien ajeno a las montañas. La declaración de Morton a los funcionarios del condado, fechada el 3 de abril de 1879, describe a los hermanos como caballeros, educados, bien preparados para su viaje, aunque quizás demasiado confiados en sus habilidades. Señaló que William parecía particularmente ansioso por comenzar su caminata hacia las áreas remotas, mientras que Thomas parecía más reservado, revisando y volviendo a revisar sus suministros como si anticipara dificultades. Morton informó que los hermanos habían mencionado planes de visitar ciertas cuevas que los cazadores locales habían descrito, aunque no podía recordar los lugares específicos que nombraron. La temperatura de ese enero promedió 12 grados Fahrenheit. La nieve cubría las elevaciones más altas y los pocos caminos que existían, a menudo, eran intransitables. No era inusual que los viajeros buscaran refugio con los granjeros aislados durante tales condiciones. Según testimonios posteriores, al menos 3 familias en el área recordaron encuentros con hombres que coincidían con las descripciones de los hermanos. Sin embargo, estos relatos eventualmente se contradirían entre sí de maneras que desafían una explicación simple. La familia Hargrove informó de la desaparición de los hermanos después de 6 semanas sin correspondencia. Para entonces, el deshielo primaveral
ya había comenzado. La partida de búsqueda inicial, que consistía principalmente en parientes y voluntarios de Springfield, no encontró ningún rastro de los hombres a lo largo de su ruta planificada. Sin embargo, lo que sí descubrieron fue una comunidad renuente a hablar de extraños que podrían haber pasado por allí. Las puertas se cerraron. Las conversaciones terminaron abruptamente. Los niños eran llevados al interior al mencionar el nombre de Hargrove. El juez, Edmund Hargrove, utilizando su considerable influencia, persuadió al gobernador para que enviara a funcionarios estatales para ayudar en la búsqueda. Un alguacil adjunto de los True, llamado James Woodson, fue asignado al caso a finales de marzo de 1879. Su informe preliminar, fechado el 10 de abril de 1879, señalaba: los residentes locales muestran una reticencia inusual con respecto a los hombres desaparecidos. Cuando se les presiona, los relatos son vagos y a menudo contradictorios. Varias personas que inicialmente reconocieron haber conocido a los hermanos, luego se retractaron de sus declaraciones sin explicación. La investigación de Woodson se centró en 3 granjas donde estos hermanos podrían haber buscado refugio durante el duro clima. La primera pertenecía a una familia llamada Turner, situada aproximadamente 7 millas al este de Eminence. Los Turner afirmaron haber albergado a los hermanos por una sola noche a mediados de enero, proporcionándoles una comida y permitiéndoles dormir en su granero. Informaron que los hombres se fueron al amanecer, dirigiéndose al sureste hacia el río Current. La segunda granja pertenecía a Jeremiah Holloway, ubicada en un valle aislado, a unas 12 millas de Eminence. Cuando se le interrogó inicialmente, Holloway negó haber visto a los hermanos Hargrove. Después de que Woodson presentara pruebas que sugerían lo contrario, específicamente una página rasgada de un cuaderno geológico encontrada en un sendero que conducía a su propiedad, Holloway enmendó su historia. Afirmó que los hermanos habían visitado su casa, quedándose 3 días durante una tormenta de nieve, pero que se habían marchado con buena salud, continuando hacia el este, hacia el río. La tercera propiedad, perteneciente a la familia Reed, estaba situada cerca de un afloramiento de piedra caliza que coincidía con las descripciones de la correspondencia anterior de los hermanos. Los Reed mantuvieron que nunca se habían encontrado con los hombres desaparecidos, a pesar de la evidencia de que alguien había explorado recientemente las entradas de las cuevas en su tierra. Cuando Woodson intentó examinar estas cuevas, encontró que las entradas habían sido colapsadas deliberadamente con explosivos, supuestamente debido a la preocupación de que el ganado se cayera. Lo que queda son fragmentos, un diario parcial recuperado en 1891, el testimonio de una confesión en el lecho de muerte en 1907 y una serie de hallazgos inusuales durante un proyecto de construcción de carreteras en 1952. Juntos, sugieren un destino para los hermanos Hargrove que va más allá de una simple tragedia en la naturaleza. Insinúan algo que los residentes de 3 condados aparentemente conspiraron para enterrar junto con la evidencia. El informe oficial presentado por el sheriff del condado de Shannon en abril de 1879 concluyó que los hermanos Hargrove probablemente se desorientaron en la naturaleza y sucumbieron a la exposición. Nunca se recuperaron cuerpos. El caso se cerró oficialmente en 1880. Pero como veremos, eso fue solo el comienzo de una historia mucho más oscura. En los Ozarks de 1879, el aislamiento generó su propio tipo particular de oscuridad. Los hogares podían estar a kilómetros de distancia, conectados solo por caminos rudimentarios a través de un denso bosque. Muchas familias habían vivido en los mismos valles durante generaciones, desarrollando costumbres y lealtades desconocidas para los forasteros. La guerra civil había terminado solo 14 años antes, pero sus divisiones permanecían frescas en la región. Missouri había sido un estado fronterizo con vecinos que a menudo luchaban en bandos opuestos. Algunas heridas nunca sanaron,
Algunos rencores nunca murieron. La propia familia Hargrove tenía simpatías norteñas durante el conflicto. El juez Edmund Hargrove había sido nombrado para su puesto después de que el juez anterior, un simpatizante confederado, fuera destituido de su cargo. Este detalle, aparentemente insignificante, más tarde resultaría relevante para comprender la acogida que sus hijos recibieron en ciertas comunidades. Los hermanos Hargrove entraron en este mundo como hombres educados, de una familia relativamente próspera. Thomas había estudiado brevemente en una universidad en St. Louis. William se había formado con un topógrafo en Kansas City. Su interés en la geología era genuino, pero los documentos recuperados décadas después sugieren que pueden haber tenido un propósito adicional, evaluando depósitos minerales para posibles operaciones mineras. Una carta de Thomas a su padre, fechada el 28 de diciembre de 1878 y descubierta entre los documentos familiares en 1923, hace referencia a posibles oportunidades que nuestros asociados del Este encontrarían más prometedoras si nuestras sospechas sobre las formaciones de piedra caliza resultan ser correctas. La carta continúa. Tenemos motivos para creer que ciertos materiales de considerable valor industrial pueden estar presentes en cantidades suficientes para justificar la inversión. Esto sugiere que los hermanos pueden haber estado actuando como exploradores avanzados para intereses mineros, un papel que los habría hecho indeseables en comunidades que protegían ferozmente sus tierras. El período posterior a la Guerra Civil vio numerosas disputas por la tierra en los Ozarks, con intereses externos a menudo intentando reclamar territorio a través de maniobras legales que los residentes locales consideraban ilegítimas. Los hermanos llevaban diarios meticulosos de sus expediciones anteriores. Los fragmentos recuperados de su último viaje comienzan de manera bastante normal. Las entradas del 13 al 18 de enero detallan las condiciones climáticas, las características geográficas y los encuentros con la vida silvestre local. Luego, el tono cambia. Una entrada fechada el 20 de enero dice solo luces extrañas en la cresta al norte. Desea investigar. Estoy en desacuerdo. El 21 de enero conocimos a J.H. en Creek Crossing. Nos invitó a refugiarnos en su casa debido a la tormenta que se acercaba. W, ansioso por aceptar algo en la forma de J.H.'s, me inquieta. Se presume que las iniciales J.H. se refieren a Jeremiah Holloway, cuya propiedad estaba ubicada en la vecindad descrita. Holloway, según los registros del condado, era un colono de segunda generación, cuya familia había llegado a la zona en la década de 1820. Los registros de impuestos muestran que su propiedad constaba de aproximadamente 200 acres, en su mayoría laderas boscosas con agricultura limitada. El valor. Cómo sustentó a su familia en dicha tierra no queda claro en los documentos oficiales. El diario continúa el 22 de enero. La nieve continúa. No hay más remedio que permanecer en la casa de H. La familia consiste en J.H., su esposa, 3 hijos de aproximadamente 20, 30 años, una hija de aproximadamente 17 y la anciana madre. 2 hombres más presentes. La relación no está clara. Todos hablan poco. Las comidas se toman en un silencio casi total. Tobivo intenta conversar sobre la geografía local. Las respuestas son mínimas. 23 de enero, tercer día en la propiedad de H. La familia se mantiene a sí misma. Las comidas se toman en silencio. W habla en privado con Tata H sobre formaciones locales. Desaparecen durante horas. W se niega a compartir lo que discuten. 24 de enero. La nieve disminuye. Sugerimos partir mañana. W insiste en que nos quedemos un día más. Afirma que J.H. le mostrará algo de extraordinaria importancia con respecto a nuestra encuesta. Me estoy inquietando por la estadía prolongada. La familia nos observa constantemente. 25 de enero. W regresó tarde de la expedición con J.H., emocionado pero evasivo sobre lo que encontraron. Susurró solo que cambia todo nuestro entendimiento de esta región. Insistió en quedarse un día más. Para confirmar sus observaciones, acepté de mala gana. Observé a los hijos partir con rifles después de la medianoche. Afirmaron que iban a cazar, a pesar de la tormenta y la oscuridad. Las entradas del diario
se vuelven esporádicas después de este punto. La letra se vuelve cada vez más irregular, lo que sugiere prisa o angustia por parte del escritor. Varias páginas parecen haber sido arrancadas entre las entradas del 25 y el 28 de enero. 28 de enero. Debo irme de inmediato. W se niega. Dice que la oportunidad es demasiado importante para abandonarla. Me mostró muestras minerales como las que nunca he visto. Afirma que un vasto depósito debajo de la cresta oriental, un valor incalculable, si su evaluación es correcta. Pero algo anda mal aquí. El comportamiento de la familia Holloway es cada vez más extraño. La hija me advirtió cuando otros no estaban. Presente simplemente dijo: «No debiste haber venido aquí. Nadie deja el valle una vez que ha visto». 30 de enero. W todavía se niega a partir. Se enoja ante la sugerencia. No se parece a él. Pasa todo el día con JH y sus hijos discutiendo los términos de algo. Afirman que están negociando los derechos de acceso a la tierra. No tiene sentido. Atrapé al hijo menor mirándome a través de la ventana mientras pretendía reparar el marco. Algo en el sótano suena por la noche. 1 de febrero. W ahora me evita. Habla de forma críptica sobre un acuerdo con los Holloways. Afirma que seremos ricos más allá de la imaginación. Trató de examinar las muestras que recogió. W se enfureció altercado físico. Nunca lo había visto comportarse así. Observé cicatrices inusuales en JHS, antebrazos durante la cena. Patrón ritualista. Los otros miembros de la familia mantienen los brazos cubiertos, a pesar del calor de la chimenea. 2 de febrero. No son quienes dicen ser. El sótano. Dios nos ayude si lo que sospecho es cierto. Esta última entrada termina abruptamente, como si el escritor hubiera sido interrumpido. Las páginas restantes del diario fueron encontradas arrancadas con solo fragmentos de papel adheridos a la encuadernación. Estos fragmentos surgieron en 1891, cuando un cazador encontró una cartera de cuero desgastada, encajada en una grieta de roca, cerca del río Current, a unas 15 millas de la casa de los Holloway. La cartera contenía el diario parcial, una brújula rota y un mapa detallado de la región con varios lugares marcados en tinta roja. Cuando las autoridades intentaron investigar estos lugares, no encontraron nada inusual, al menos según los informes oficiales. Lo que notablemente falta en los materiales recuperados es cualquier indicio de las muestras minerales que aparentemente emocionaron tanto a William Hargrove. No se encontraron especímenes geológicos en la cartera ni en los alrededores. Si tales muestras existieron, o bien permanecieron en posesión de Williams, o fueron tomadas por otra persona. El cazador que descubrió la cartera, un hombre llamado Samuel Tate, informó de su hallazgo al sheriff del condado. Según los relatos de los periódicos del Springfield Weekly Republican, fechados el 12 de marzo de 1891, Tate describió haber encontrado la cartera encajada entre las rocas, como si hubiera sido colocada allí deliberadamente en lugar de caída. Señaló que a pesar de los años de exposición a los elementos, el contenido estaba relativamente bien conservado, protegido por el exterior de cuero y el lugar resguardado. La familia Hargrove presionó para una investigación más exhaustiva, pero para entonces la mayoría de las pruebas se habrían perdido. Las autoridades locales mostraron poco interés en reabrir un caso considerado cerrado durante más de una década. El diario fue archivado y finalmente llegó a los archivos de la Sociedad Histórica de Missouri, donde permaneció en gran parte olvidado hasta 1952. ¿Qué les sucedió a los hermanos Hargrove entre el 2 de febrero y el momento en que se informó de su desaparición? ¿Por qué los residentes locales parecían tan reacios a hablar de ellos? Las respuestas comenzarían a surgir solo décadas después, a través de una serie de coincidencias y confesiones en el lecho de muerte que pintan un cuadro mucho más inquietante que una simple desventura. En 1907, un hombre llamado Ezekiel Collins yacía agonizando en un hospital de Springfield. Un ministro metodista llamado reverendo Joseph Miller registró su confesión final, en la que Collins afirmó haber sido parte de un grupo que se ocupó de los hermanos Hargrove en el invierno de 1879. Collins era un hombre joven en ese entonces
y trabajaba como peón contratado para varias familias en el condado de Shannon, incluyendo a los Holloway. Según su confesión, fue testigo de las secuelas de lo que describió como justicia fronteriza. El relato escrito de Miller de la confesión, descubierto entre los registros de la Iglesia en 1964, contiene lo siguiente. Collins habló con gran dificultad. Su aliento fallaba. Afirmó que en el invierno de 1879 estaba empleado en la granja Holloway cuando dos hombres de Springfield llegaron buscando refugio de una tormenta. Estos hombres, a quienes identificó como los hermanos Harrove, permanecieron durante varios días. Según Collins, el hermano menor, William, descubrió algo durante las exploraciones con Jeremiah Holloway, algo que ciertas familias locales creían que debía permanecer oculto. Collins fue vago con respecto a los detalles, mencionando solo las formas de la gente del valle y prácticas del viejo país que los hombres cristianos no tolerarían. Collins describió cómo William Hargrove se emocionó cada vez más con los depósitos minerales. Creía que había encontrado, sin saber que su interés amenazaba ciertos arreglos entre las familias locales. Afirmó que Jeremiah Holloway inicialmente consideró permitir que los hermanos se fueran, creyendo que sus informes serían descartados como una fantasía por las autoridades externas. Sin embargo, Collins declaró que una reunión de patriarcas locales, incluyendo representantes de las familias Holloway, Reed y Turner, resultó en una decisión diferente. Determinaron que los hermanos habían visto demasiado y no se les podía permitir regresar a Springfield con su conocimiento. La confesión se fragmenta aquí, con Collins aparentemente entrando y saliendo de la conciencia. El ministro registró frases como «el sótano de la casa Holloway», 13 escalones hacia abajo, y «nunca encontraron todas las piezas». El relato de Miller continúa. Collins habló de un ritual que, según él, se había practicado en ciertos valles desde antes de su nacimiento. Describió cómo los hermanos Harrove fueron separados y Thomas fue llevado primero al lugar preparado, mientras se obligaba a William a mirar. Collins afirmó que el ritual tenía un doble propósito: silenciar a los que habían visto demasiado y alimentar lo que espera abajo. Cuando se le presionó para que lo aclarara, Collins se agitó, diciendo solo: «No monstruos como los que los predicadores hablan, solo hombres, hombres que encontraron algo en los lugares profundos e hicieron su trato con él, algo que necesita ser alimentado regularmente. De lo contrario, toma lo que quiere». Collins afirmó que después de que los hermanos fueron procesados, ciertas partes se guardaron para el sótano, mientras que los restos restantes se enterraron en lugares separados para evitar la identificación. Expresó un remordimiento particular con respecto a Thomas Hargrove, de quien afirmó que había sospechado del peligro e intentado advertir a su hermano solo para ser ignorado. En sus últimos momentos, Collins hizo referencia a otros antes y después, sugiriendo que los hermanos Hargrove no fueron ni los primeros ni los últimos en desaparecer en la región bajo circunstancias similares. Collins murió antes de proporcionar más detalles, y el ministro, preocupado por lo que había escuchado, finalmente compartió la confesión con las autoridades. Para entonces, sin embargo, la mayoría de las personas que Collins había implicado ya habían fallecido. El relato del reverendo Miller incluye una postdata. He relacionado estas inquietantes afirmaciones con el sheriff Hammond, quien me aconsejó que el caso estaba cerrado hace mucho tiempo y que los divagaciones de un moribundo eran una causa insuficiente para reabrirlo. Cuando insistí, sugiriendo que un examen de la propiedad de los Holloway podría estar justificado, respondió con una hostilidad inesperada. Me aconsejó que dejara los asuntos viejos enterrados y sugirió que mi presencia continua en el condado podría volverse problemática si persistía. Encuentro esta reacción muy preocupante, sugiriendo un desinterés extraordinario por la justicia o alguna preocupación más profunda con respecto a estas acusaciones. La confesión fue archivada, considerada como las divagaciones de una conciencia culpable
en lugar de un testimonio confiable. El caso permaneció cerrado. El destino de los hermanos Hargrove se atribuyó oficialmente a un accidente en la naturaleza. Durante casi 50 años, su historia permaneció inactiva en los archivos del condado y en la memoria local. Luego vino el proyecto de la carretera de 1952. Mientras los trabajadores despejaban la tierra para una nueva carretera que conectaba a Eminence con Ellington, hicieron un descubrimiento que reabrió brevemente el interés en el caso olvidado hace mucho tiempo, aproximadamente a 2 millas de lo que los registros locales identificaban como la antigua casa de los Holloway. La excavación descubrió lo que parecía ser una tumba rudimentaria. Según el informe inicial presentado por los funcionarios del condado, fechado el 12 de abril de 1952, los trabajadores de la construcción descubrieron restos humanos mientras despejaban una sección de bosque a unos 50 metros de la carretera planificada. El informe señala huesos inicialmente pensados como restos de animales. Una excavación adicional reveló fragmentos de cráneo humano y huesos largos en una depresión poco profunda, cubierta con piedras planas. No había ataúd ni marcadores de entierro presentes. Se llamó a arqueólogos estatales para examinar el sitio. Sus hallazgos preliminares, fechados el 15 de abril de 1952, identificaron los restos como pertenecientes a 2 hombres adultos de ascendencia europea. El informe dice: la condición de los restos es consistente con un período de entierro de aproximadamente 70 a 80 años, lo que sitúa el momento de la muerte en el rango de 1870 a 1880. Los restos de 2 hombres adultos fueron recuperados junto con fragmentos de ropa consistente con la vestimenta de la década de 1870 y varios botones de metal con la marca de un sastre de Springfield que se sabe que sirvió a la familia Hargrove. Más inquietante era la condición de los restos. Los huesos mostraban evidencia de desmembramiento sistemático, con marcas de sierra consistentes con las herramientas comunes de la época. Varios huesos largos parecían haber sido rotos o partidos deliberadamente. Un informe de la Policía Estatal de Missouri, fechado el 17 de abril de 1952, señala: el examen sugiere que las víctimas fueron sometidas a una desarticulación metódica mientras aún estaban vivas o poco después de la muerte. El patrón de cortes indica conocimiento de técnicas de carnicería, evidencia de ataduras en las muñecas y los tobillos. El informe concluye: hallazgos preliminares consistentes con un homicidio de extrema brutalidad. El doctor Leonard Simmons, el especialista forense que examinó los restos, proporcionó detalles adicionales en su informe confidencial al comisionado de la Policía Estatal. Este informe, desclasificado en 1967, pero posteriormente extraviado hasta su redescubrimiento por investigadores en 1968, contiene varias observaciones inquietantes. El desmembramiento de ambas víctimas parece haberse llevado a cabo con precisión y familiaridad con la anatomía humana. Las marcas de corte en las vértebras cervicales indican que la decapitación se realizó mientras las víctimas estaban en posición vertical, lo que sugiere un escenario de estilo de ejecución en lugar de procesamiento post-mortem. Los huesos largos de las piernas muestran evidencia de haber sido partidos deliberadamente a lo largo de su longitud de una manera consistente con la extracción de médula. Faltan por completo varias falanges, huesos de los dedos, mientras que otras muestran evidencia de exposición al calor consistente con la cocción. Lo más preocupante es la evidencia que sugiere que al menos una víctima permaneció viva durante las etapas iniciales del desmembramiento. Las fracturas por estrés y las heridas defensivas en los huesos de la mano y el brazo de una víctima indican una resistencia consciente durante el proceso. De particular interés, ciertos huesos, específicamente secciones de costillas, vértebras y porciones de la pelvis,
parecen haber sido retirados con especial cuidado y están ausentes de los restos recuperados. La naturaleza selectiva de estas ausencias sugiere una retención intencionada de estos elementos específicos en lugar de un carroñeo o descomposición aleatoria. El Dr. Simmons concluyó su informe con una observación personal. En 27 años de práctica forense nunca he encontrado restos procesados de esta manera precisa. La metodología sugiere un propósito ritual en lugar de la mera eliminación de las víctimas de asesinato. Por razones que nunca se aclararon en los registros públicos, la investigación se terminó abruptamente 3 semanas después. Los restos fueron trasladados a la oficina del médico forense estatal en Jefferson City, donde se registraron como evidencia, pero aparentemente nunca se sometieron a un análisis posterior. Un memorando en el archivo fechado el 8 de mayo de 1952 dice solo: caso cerrado por orden del director. Los materiales se archivarán bajo el protocolo de acceso restringido. Una nota manuscrita adjunta al memorando descubierta durante el intento de investigación de 1968 contiene la críptica declaración: el comisionado aconsejó a la oficina del AG que terminara la investigación debido a la naturaleza histórica de los hallazgos y la ausencia de partes procesables. Razón real: el sobrino de Holloway ahora es un ilegible en la oficina de Jefferson City. Las viejas conexiones todavía importan. La construcción de la carretera continuó según lo planeado. Ningún marcador indica lo que se encontró allí. No se menciona a los hermanos Hargrove en las historias locales publicadas después de 1952, cuando los investigadores de la Universidad de Missouri intentaron localizar los restos en 1968. Se les informó que la evidencia se había extraviado durante la reorganización de la oficina. ¿Qué les sucedió a Thomas y William Hargrove en el invierno de 1879? La evidencia fragmentada sugiere un destino mucho más siniestro que perderse por los elementos. Pero el porqué sigue siendo esquivo, enterrado bajo casi un siglo de silencio y desorientación. El folclore local, recopilado por los escritores de la Works Progress Administration en la década de 1930, insinúa a ciertas comunidades aisladas en los Ozarks que practicaban costumbres inusuales traídas de sus países de origen europeos. Un relato registrado de un anciano residente del condado de Carter en 1937 describe a la gente del valle que mantenía las viejas costumbres, marcando las estaciones con sangre. La informante, identificada solo como la señora L., afirmó que su abuela le había advertido que nunca se aventurara en ciertos valles, especialmente cuando la luna está oscura o el tiempo de hambre llega a fines del invierno. Otro relato recopilado de un antiguo cartero que había trabajado en la región de 1889 a 1912 menciona a familias que no permitían que los forasteros se fueran una vez que habían visto detrás de la puerta. Describió cómo ciertas entregas siempre se recogían en los límites de la propiedad y los residentes se negaban a permitir que los visitantes fueran más allá de los puntos designados. Estos relatos fueron generalmente descartados como superstición o exageración por los escritores que los registraron. El supervisor del proyecto para la región de Ozark, William Perstock, señaló en su informe resumido: el aislamiento genera tanto independencia como fantasía. Muchos de los cuentos recopilados parecen ser adornos de eventos reales, filtrados a través de generaciones de transmisión oral y coloreados por imágenes religiosas. Sin embargo, ciertos patrones surgen cuando estos relatos se examinan colectivamente. Las referencias a tiempos de hambre, a fines del invierno, aparecen repetidamente. Las descripciones de los lugares profundos y lo que reside allí se repiten en relatos de individuos sin conexión aparente entre sí. Las advertencias sobre valles y propiedades específicas siguen siendo consistentes a lo largo de décadas de folclore recopilado. ¿Qué podrían haber descubierto los hermanos Hargrove
durante su expedición. Las encuestas geológicas que realizaron los habrían puesto en contacto con hogares remotos, rara vez visitados por forasteros. Su educación y conexión con posibles intereses mineros pueden haberlos hecho indeseables en una región donde los derechos sobre la tierra eran celosamente guardados. Pero estos factores por sí solos parecen insuficientes para explicar la aparente violencia de su final y la conspiración de silencio que siguió. La última entrada del diario de Thomas Hargrove mencionaba el sótano y expresaba horror por lo que sospechaba. La confesión en el lecho de muerte de Ezekiel Collins hacía referencia al sótano de la casa Holloway y 13 escalones hacia abajo. La evidencia arqueológica sugiere que los hermanos encontraron su final a través de un desmembramiento metódico realizado con una habilidad que implicaba práctica. Una posible explicación surge de una lectura atenta de los registros del condado de la época. Entre 1870 y 1890, al menos 7 viajeros fueron reportados como desaparecidos en Shannon y los condados circundantes. Ninguno de estos casos fue resuelto. Las autoridades locales los atribuyeron a los peligros de los viajes fronterizos. En cada caso, las investigaciones fueron superficiales, en el mejor de los casos. Estas desapariciones siguen un patrón que vale la pena señalar. Típicamente ocurrían durante los meses de invierno. Los individuos desaparecidos eran invariablemente forasteros, con conexiones limitadas o nulas con las comunidades locales, y en varios casos, los últimos avistamientos reportados los colocaban cerca de ciertas propiedades, incluyendo la casa de Holloway. Más reveladores son los registros de ganado robado, reportado durante el mismo período. Varios hogares en la región alrededor de la presunta propiedad de Holloway nunca informaron de tales robos, a pesar de los problemas generalizados con el hurto. Estas mismas propiedades, según los registros de impuestos, mantenían hogares inusualmente prósperos, a pesar de las malas condiciones agrícolas y los medios de apoyo visibles limitados. Un informe de 1882 de un ganadero en el vecino condado de Texas se quejó a las autoridades. Los inviernos traen ladrones. Sin embargo, las propiedades de Holloway y Reed nunca sufren pérdidas a pesar de tener el ganado más gordo en la primavera. Un hombre podría preguntarse qué arreglo los protege cuando todos sus vecinos sufren. Una tesis preparada por un estudiante de antropología llamado Michael Garfield en 1963 intentó conectar estos puntos de datos, sugiriendo un patrón de depredación de viajeros por parte de ciertas familias aisladas. La tesis, titulada Cultural Isolation and Deviant Subsistent Strategies in the Missouri Ozarks, 1870 a 1900, examinó registros del condado, relatos de periódicos e historias orales para construir una hipótesis preocupante. Garfield escribió: la evidencia sugiere que ciertos grupos familiares en las regiones más aisladas desarrollaron estrategias de subsistencia que incluían la depredación sistemática de forasteros durante los meses de invierno, cuando la escasez de alimentos era más aguda. Esta práctica parece haber sido racionalizada a través de un complejo sistema de creencias que incorporaba elementos de las tradiciones populares europeas y el pragmatismo fronterizo. La tesis nunca fue publicada. Según los registros de la universidad, Garfield se retiró del programa antes de su finalización. Los intentos de localizarlo en 1968 no tuvieron éxito. Sus materiales de investigación fueron supuestamente destruidos en un incendio en un almacén del departamento ese mismo año. La doctora Eleanor Westcott, quien se desempeñó como asesora de Garfield, proporcionó una declaración a los investigadores en 1968. El trabajo de Michael tocaba temas delicados que ciertos intereses regionales preferían que no se exploraran. Recibió amenazas anónimas. La administración de la universidad le aconsejó que buscara temas de investigación alternativos. Cuando se negó, su financiación fue retirada misteriosamente. Le aconsejé
que se distanciara del proyecto por su propia seguridad. Cuando se le presionó para que diera detalles sobre los asuntos delicados a los que se hacía referencia, la doctora Westcott respondió solo: «Hay prácticas que ocurrieron en comunidades aisladas durante tiempos desesperados que las sensibilidades modernas prefieren no reconocer». Michael encontró evidencia que sugería que tales prácticas se sistematizaron en ciertos valles, continuando mucho después de que la necesidad podría haberlas justificado. Una investigación adicional revela que la investigación de Garfield lo había llevado a explorar conexiones entre ciertas familias de Ozark y regiones europeas asociadas con relatos históricos de canibalismo durante las condiciones de hambruna. Sus notas, parcialmente recuperadas de un colega que había guardado copias, hacen referencia a recuerdos culturales de estrategias de supervivencia transmitidas a través de generaciones y a la depredación ritualizada justificada a través de sistemas de creencias que designaban a los forasteros como fuentes aceptables de sustento. Lo que queda son preguntas sin respuestas definitivas. ¿Se toparon los hermanos Hargrove con alguna práctica oscura en los valles aislados? ¿Los llevó su conocimiento de la geología a lugares que otros evitaban? ¿Fue su destino parte de un patrón de depredación más amplio? ¿O fue un incidente aislado, nacido de la desconfianza hacia los forasteros, mostrando demasiado interés en la tierra local? El silencio que descendió sobre el caso habla del poder del aislamiento y la lealtad comunitaria en los Ozarks de esa época. Pasaron generaciones. Aquellos con conocimiento directo murieron. Los documentos desaparecieron o fueron destruidos deliberadamente. Para cuando una investigación seria podría haber sido posible, se había perdido demasiado con el tiempo y la oscuridad intencional. Sin embargo, los fragmentos continúan saliendo a la superficie, sugiriendo que la historia no ha sido completamente olvidada. En 1957, durante la renovación de una antigua iglesia cerca de Eminence, los trabajadores descubrieron una pequeña caja de metal oculta dentro de una cavidad en la pared. La caja contenía varios artículos, incluido un papel doblado, identificado como una página del cuaderno de campo de William Hargrove. La página contenía observaciones geológicas, seguidas de una nota escrita apresuradamente. T desea irse, alega peligro, no puede abandonar el descubrimiento de esta magnitud. Holloway asegura una vista privada de la cavidad principal mañana. La fortuna espera si el depósito es tan extenso como sugieren las muestras preliminares. Los lugareños protegen el descubrimiento. Comprensiblemente, Hokatache ha ofrecido un acuerdo de asociación que haría que la fortuna familiar fuera segura por generaciones. T, cada vez más ansioso, afirma haber visto algo en el sótano que lo cambia todo. Tonterías. La oportunidad es demasiado significativa para abandonarla por miedos supersticiosos. El pastor de la iglesia, el reverendo Thomas Blackburn, informó del hallazgo a las autoridades del condado. Según su declaración escrita, fechada el 18 de julio de 1957, el sheriff Wilson me aconsejó que dejara los asuntos viejos enterrados y que una discusión adicional sobre el asunto sería inoportuna. Cuando pregunté sobre la devolución de los artículos a los descendientes de la familia Hargrove, se me informó que los materiales serían confiscados como evidencia y que debería olvidar el asunto por completo. Blackburn señaló además: encontré esta respuesta profundamente preocupante, particularmente cuando el sheriff sugirió que continuar preguntando sobre el asunto podría poner en peligro mi posición en la comunidad. Desde entonces, he sabido que la abuela materna del sheriff Wilson era una Holloway de nacimiento, lo que puede explicar su inusual reacción a lo que parecía una curiosidad histórica sencilla. La caja de metal y su contenido fueron, de hecho, confiscados. No aparece ningún registro de ellos en los registros de evidencia del condado. El reverendo Blackburn fue reasignado a una parroquia en Illinois al año siguiente, un movimiento que más tarde describió como fuertemente alentado por los ancianos de la iglesia con profundas conexiones locales.
En 1968, el último intento conocido de investigar el caso Hargrove terminó cuando los investigadores de la Universidad de Missouri abandonaron su proyecto después de encontrar evidencia clave faltante y encontrar lo que un miembro del equipo describió como resistencia inusual por parte de los funcionarios locales. Su informe preliminar señaló: los registros históricos sugieren un patrón de oscurecimiento deliberado que rodea ciertos eventos en el condado de Shannon entre 1870 y 1890. Múltiples fuentes primarias parecen haber sido eliminadas sistemáticamente de los archivos del condado. El doctor James Thornton, quien dirigió el equipo de investigación, escribió más tarde en una carta privada a un colega: lo que comenzó como una curiosidad académica se convirtió en algo mucho más inquietante. No solo encontramos la resistencia pasiva de la indiferencia burocrática, sino una obstrucción activa que rozaba la amenaza. Cuando irrumpieron en las habitaciones de nuestro motel y robaron material de investigación, el sheriff local sugirió que nos habíamos buscado problemas al excavar en asuntos que es mejor dejar enterrados. Lo más preocupante fue mi entrevista con Harold Reed, nieto de la familia Reed, mencionada en los relatos históricos relacionados con la desaparición de Hargrove. Si bien inicialmente cooperó, su forma de ser cambió drásticamente cuando mencioné el sótano al que se hacía referencia en el diario de Thomas Hargrove. Reed terminó la entrevista afirmando: solo algunas puertas permanecen cerradas por buenas razones. Algunas hambres nunca mueren. Harías bien en encontrar otro proyecto, profesor. Al día siguiente, descubrimos que nuestro vehículo había sido destrozado con un tosco dibujo de 13 escalones rayado en el capó. La policía del campus lo descartó como una travesura al azar, pero reconocimos la referencia a la confesión en el lecho de muerte de Collins. Partimos de la región el mismo día, dejando el equipo atrás en lugar de retrasar nuestra salida. El informe concluye: no se ha determinado si esto representa un esfuerzo organizado para ocultar eventos históricos específicos o simplemente refleja el deterioro general del mantenimiento de registros en los condados rurales. El proyecto nunca se reanudó. Los hallazgos parciales se archivaron en los archivos de la universidad, donde acumularon polvo hasta que fueron microfilmados y posteriormente extraviados durante una renovación de la biblioteca en 1969. Hoy en día quedan pocas pruebas físicas del destino de los hermanos Hargrove. Su casa familiar en Springfield fue demolida en 1923 para dar paso a un desarrollo comercial. El área donde se descubrieron sus restos se encuentra ahora debajo de la carretera 19. La casa de Holloway, si es que era la propiedad de H. mencionada en el diario de Thomas, hace mucho tiempo que regresó al bosque. Su ubicación exacta se perdió en la memoria. Sin embargo, ciertas anomalías persisten en la región. Las encuestas geológicas realizadas en la década de 1970 identificaron composiciones minerales inusuales en las formaciones de piedra caliza cerca de la presunta ubicación de la propiedad de Holloway. Un informe de 1974 del Servicio Geológico de EEUU señala: las muestras exhiben elementos traza inconsistentes con los depósitos típicos de piedra caliza de Ozark. El origen y la importancia no están determinados. Un guardabosques llamado David Keller, que trabajó en la región de 1982 a 2001, informó en su diario de campo: los residentes locales todavía evitan ciertos valles a pesar de la falta de peligros obvios. Cuando se les pregunta, las explicaciones varían desde la mala caza hasta referencias vagas a mal aire. Un anciano informante simplemente declaró: algunos lugares recuerdan lo que han probado. Lo mejor es dejarlos pasar hambre. En 1998, una encuesta arqueológica relacionada con un proyecto de presa propuesto examinó brevemente un sitio cerca del río Current que correspondía a una de las ubicaciones marcadas en el mapa recuperado de los hermanos Hargrove. El informe de la encuesta contiene una nota a pie de página curiosa. El área exhibe evidencia
de una excavación extensa, pero metódica, realizada en el pasado distante. La entrada de la cueva parece haber sido modificada deliberadamente y luego sellada. La datación por carbono de los fragmentos de soporte de madera indica actividad humana alrededor de 1870 a 1880. El alcance del proyecto no permite una mayor investigación. La arqueóloga del proyecto, la doctora Meredith Simmons, escribió más tarde en el Journal of Ozark Studies: si bien el folclore a menudo exagera los eventos históricos, la evidencia física sugiere que ciertas áreas remotas del condado de Shannon fueron el sitio de actividades inusuales a fines del siglo XIX. La naturaleza y el propósito de estas actividades siguen siendo especulativos, pero parecen haber sido llevadas a cabo con el secreto como principal preocupación. Lo que persiste son susurros, fragmentos de historias transmitidas a través de generaciones, alteradas con cada relato. En ciertas comunidades en los Ozarks todavía hay lugares a los que se aconseja a los extraños que no vayan después del anochecer. Todavía hay familias cuyas historias se guardan cuidadosamente. Todavía hay sótanos con 13 escalones hacia abajo que se les enseña a los niños a evitar. Un folclorista que realizó una investigación de campo en la región a principios de la década de 2000 informó que ciertos residentes mayores todavía usaban la frase «invierno de Harrow» para describir las estaciones particularmente duras. Cuando se les preguntó sobre el origen de esta expresión, los informantes típicamente cambiaban de tema o afirmaban ignorancia a pesar de haber usado el término momentos antes. Quizás el aspecto más inquietante del caso Hargrove no es lo que sabemos, sino lo que permanece oculto. Los fragmentos que han surgido pintan un cuadro de violencia metódica y complicidad comunitaria en el encubrimiento. Insinúan prácticas demasiado inquietantes para el reconocimiento oficial, incluso décadas después de los hechos. Sugieren que en los remotos valles de los Ozarks, en 1879, existía algo que valía la pena matar para protegerlo. Durante un proyecto de historia oral grabado en 2005, un anciano residente del condado de Shannon, que hablaba bajo condición de anonimato, ofreció esta críptica declaración: «Me preguntas por los chicos Hargrove. Algunas cosas se quedaron en las familias, algunas hambres se transmitieron. El invierno es largo, la comida escasea. Pond, viejos, encontraron formas de sobrevivir cuando nada más crecía. Algunas formas se convirtieron en algo más que solo supervivencia, se convirtieron en otra cosa. Los lugares profundos cambian lo que vive en ellos, cambian lo que necesitan para vivir». Cuando el entrevistador intentó aclarar esta declaración, el informante respondió: «Ya dije suficiente, y no debería. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Si vas preguntando por 13 escalones, podrías encontrarte caminando por ellos. Algunas personas todavía mantienen las viejas costumbres, solo que ahora más silenciosamente». Thomas y William Hargrove se propusieron mapear las características físicas de un paisaje. En cambio, pueden haber mapeado los contornos de una oscuridad que desafiaba la categorización simple, una oscuridad nacida no de fuerzas sobrenaturales, sino de la capacidad humana para la violencia y el silencio. Su desaparición no representa solo un misterio histórico, sino una ventana a aspectos del aislamiento fronterizo que la historia ha optado en gran medida por olvidar. En el registro oficial, los hermanos Hargrove siguen siendo víctimas de una desventura en la naturaleza. Su verdadero destino yace enterrado bajo capas de tiempo, oscuridad deliberada y el silencio cómplice de generaciones. Lo que sucedió durante esas semanas de invierno, en 1879, puede que nunca se sepa por completo, pero los fragmentos que quedan nos dicen algo sobre la oscuridad que puede crecer en lugares aislados y sobre los extremos a los que las comunidades llegarán para proteger sus secretos. Una pieza final inquietante del rompecabezas surgió en 2008, cuando la renovación del Palacio de Justicia del condado de Shannon descubrió un compartimento sellado dentro de una pared. Dentro había una caja de metal con cierre que contenía varios artículos.
un reloj de bolsillo de plata, grabado con las iniciales TH, un mapa doblado con marcas consistentes con el estilo de topografía de Thomas Hargrove. Y lo más significativo, un diario encuadernado en cuero, identificado como perteneciente al alguacil adjunto James Woodson, el funcionario que investigó la desaparición de los hermanos en 1879. El diario, ahora conservado en los archivos de la Sociedad Histórica del Estado de Missouri, contiene entradas que contradicen drásticamente los informes oficiales de Woodson. En una entrada fechada el 22 de abril de 1879, Woodson escribió: «Lo que he descubierto en estos valles excede los límites de la comprensión civilizada. Los hermanos Hargrove no fueron simplemente asesinados, fueron procesados de una manera que sugiere una práctica rutinaria. La evidencia indica destinos similares para al menos otros 5 viajeros durante los inviernos anteriores». Woodson continuó: «El sótano debajo de la propiedad de Holloway contiene implementos de carnicería y restos conservados que solo pueden describirse como una despensa de cosecha humana. Los 13 escalones que descienden a esta cámara bien podrían ser escalones hacia un infierno de creación humana». Lo más inquietante es el relato de Woodson de una reunión con funcionarios del condado después de su descubrimiento. «Presenté los hallazgos al juez Carver y al sheriff Mills. Esperaba una acción inmediata. En cambio, recibí una propuesta para terminar la investigación. Los registros serían sellados. Mi silencio comprado con una combinación de amenaza y soborno. Cuando protesté, el juez Carver explicó el asunto con una claridad escalofriante. Esta práctica se extiende más allá de los Holloways. Ciertos inviernos dejan pocas opciones. Algunas familias encontraron una forma de sobrevivir. Esa forma se convirtió en tradición, luego en algo más profundo. La mitad de las familias fundadoras del condado tienen sótanos con 13 escalones. ¿Quieres que los ponga a todos en juicio?» La entrada final de Woodson, fechada el 24 de abril de 1879, dice: «He aceptado sus términos. Dios me perdone. 20 acres de tierra de primera cerca de Springfield y la garantía de un ascenso a alguacil federal en 2 años. A cambio, mi informe citará un accidente en la naturaleza como causa probable de la desaparición. Cierta evidencia recolectada será entregada para su destrucción. Me digo a mí mismo que esto es pragmatismo, no cobardía. Estas prácticas, por muy aborrecibles que sean, parecen estar disminuyendo con la mejora del transporte y un aislamiento menos severo. Un ajuste de cuentas público devastaría a las comunidades por pecados que quizás sea mejor dejar al juicio divino». Los historiadores que analizan el documento señalan que Woodson recibió una importante concesión de tierras en 1879 y fue nombrado alguacil federal en 1881, lo que le da credibilidad a la autenticidad del diario. Sin embargo, el diario mismo desapareció de los archivos de la Sociedad Histórica en un mes de su catalogación, supuestamente sacado por un investigador cuya identidad no pudo ser verificada posteriormente. La doctora Caroline Hargrove, una pariente lejana de los hermanos y profesora de antropología en la Universidad de East Washington, ha pasado décadas investigando su desaparición. En una entrevista de 2012 observó: «El patrón de supresión de pruebas que rodea este caso ha persistido durante más de un siglo, lo que sugiere un esfuerzo organizado que abarca generaciones. Lo que comenzó como la ocultación de actos criminales específicos se convirtió en la protección de la identidad comunitaria y la narrativa histórica. La pregunta no es solo qué le sucedió a Thomas y William, sino por qué la verdad de su destino seguía siendo lo suficientemente amenazadora como para justificar una ofuscación tan persistente». La investigación de la doctora Hargrove sugiere que la expedición geológica de los hermanos puede haberlos llevado a descubrir no solo depósitos minerales, sino también evidencia de prácticas que ciertas comunidades aisladas habían desarrollado durante el duro período fronterizo. Los registros históricos indican que el invierno de 1852 a 1853
trajo una dificultad sin precedentes a la región de Ozark. La caza desapareció, los cultivos habían fracasado, los hogares aislados se cortaron durante meses. En tales condiciones, los tabúes podrían romperse para sobrevivir. La posibilidad inquietante es que lo que comenzó como una medida de supervivencia desesperada evolucionó en ciertos valles a una práctica ritualizada que continuó mucho después de que la necesidad hubiera pasado. Su análisis de la evidencia arqueológica y los relatos históricos apunta a una conclusión inquietante. Ciertos grupos familiares en las regiones más aisladas pueden haber desarrollado una práctica sistemática de depredación invernal de viajeros justificada a través de un complejo sistema de creencias que fusionaba las tradiciones populares europeas con el pragmatismo fronterizo. A lo largo de generaciones, esta práctica se ritualizó y se incrustó en la estructura comunitaria, con elaboradas justificaciones y protecciones que se desarrollaron a su alrededor. Lo que Thomas y William encontraron, sugiere la doctora para Hargrove, no fue solo un comportamiento criminal aislado, sino una práctica comunitaria tan profundamente integrada en ciertas tradiciones familiares que la exposición amenazaba no solo las consecuencias legales para los individuos, sino la identidad y la cohesión fundamental de comunidades enteras. Las formaciones de piedra caliza que inicialmente atrajeron el interés científico de los hermanos pueden haber tenido otro significado para los residentes locales. Los estudios geológicos realizados en la década de 1990 revelaron que ciertos sistemas de cuevas en la región contienen propiedades acústicas y composición de aire inusuales. La doctora Hargrove especula que estos lugares profundos, a los que se hace referencia en el folclore, pueden haber adquirido un significado ritual, quizás utilizados para la preservación de provisiones, incluidos restos humanos durante los meses de invierno. El hambre que nunca muere, mencionada en varios relatos, podría referirse tanto al hambre literal durante los tiempos de escasez como a una obligación ritualizada de continuar con prácticas que comenzaron con una necesidad genuina. El aspecto más preocupante de la investigación de la doctora Hargrove es la sugerencia de que estas prácticas pueden no haber terminado por completo con el aumento de la modernización de la región. Ella señala que ciertas desapariciones en el área tan recientemente como en la década de 1970 siguen patrones consistentes con los casos históricos. Si bien el transporte y la comunicación modernos seguramente han reducido la escala de tales actividades, el folclore sugiere que los focos aislados mantuvieron las prácticas tradicionales hasta bien entrado el siglo XX, aunque con mayor secreto y selectividad. En 2015, un anciano residente del condado de Shannon, que hablaba anónimamente con un investigador de folclore, ofreció esta críptica declaración. Algunas familias todavía mantienen las viejas costumbres, solo que ahora más silenciosamente, ya no por hambre, sino por obligación a lo que espera abajo, 13 escalones hacia abajo. Los lugares profundos cambian lo que vive en ellos, cambian lo que necesitan para vivir. Cuando se le pidió que aclarara esta declaración, el informante se negó, diciendo solo: algunas puertas deben permanecer cerradas. Si vienes haciendo preguntas, podrías encontrar respuestas que no quieres. Los chicos de Hargrove aprendieron esa lección. Algunas familias todavía recuerdan las formas de invierno. Todavía enseñan a los niños qué valles deben evitar después del anochecer. El investigador señaló que el sujeto de la entrevista se sintió visiblemente incómodo cuando se le preguntó sobre nombres de familias específicas relacionadas con relatos históricos, y finalmente terminó la conversación con la declaración: ya dije demasiado, algunas personas todavía están escuchando, algunos sótanos todavía tienen espacio. La próxima vez que viajes por los remotos valles de los Ozarks, considera esto: algunos secretos permanecen enterrados no porque hayan sido olvidados, sino porque todavía se están guardando. Algunos silencios persisten, no porque no haya nada que decir, sino porque lo que sucedió todavía es demasiado terrible para reconocerlo, y algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar de verdad.
En 2018, un excursionista en un área remota de los Ozark National Scenic Riverways hizo un descubrimiento inquietante, una entrada a una cueva que había sido desellada recientemente con evidencia de viejos soportes de madera que databan de finales del siglo XIX. En el interior, los arqueólogos ahora encontraron una cámara que contenía lo que parecía ser una mesa de piedra, con desagües rodeada de 13 nichos cortados en las paredes de roca. La datación por carbono de los residuos encontrados en estos nichos arrojó resultados consistentes con el período de la desaparición de los hermanos Harroff. Lo más inquietante fue el descubrimiento de un pequeño recipiente de metal sellado dentro de una grieta en la pared. En el interior había una página doblada, identificada como proveniente del cuaderno de campo de William Hargrove. El texto parcialmente legible decía: composición mineral notable. A diferencia de cualquier cosa documentada previamente, J.H. afirma que el depósito se extiende por todo el sistema de cuevas conectadas. El valor es incalculable. Si se demuestran las aplicaciones industriales, debo convencer a T para que se quede, a pesar de sus preocupaciones. Los lugareños protegen el descubrimiento, comprensiblemente. J.H. ha ofrecido un acuerdo de asociación que aseguraría la fortuna familiar por generaciones. T, cada vez más ansioso, afirma haber visto algo en el sótano que lo cambia todo. Tonterías. La oportunidad es demasiado significativa para abandonarla por miedos supersticiosos. La entrada de la cueva fue sellada de nuevo por las autoridades del parque, oficialmente debido a preocupaciones de seguridad.